El viento helado de febrero cortaba como navaja entre los pinos de la sierra, mientras Esperanza Mendoza caminaba descalza sobre la tierra húmeda del cementerio. Sus pies sangraban, pero no por las piedras filosas del sendero, sino por las astillas del ataúd que había cargado sola desde la casa hasta la fosa. Los hombres del pueblo se habían negado a ayudarla. Que entierre ella misma a ese maldito, habían murmurado entre dientes, escupiendo al suelo cuando mencionaban el nombre de Joaquín Mendoza. Su marido yacía ahí, envuelto en una sábana raída que olía a carbón y sangre seca. Esperanza lo miraba con una mezcla de alivio y terror que le revolvía las entrañas. 40 años había vivido bajo el peso de esos puños, bajo la sombra de esa voz que rugía como tormenta cuando el pulque le calentaba la sangre. 40 años de cardenales ocultos bajo rebozos, de labios partidos que explicaba como caídas, de noches donde el miedo la mantenía despierta mientras él roncaba como cerdo borracho. Pero ahora Joaquín estaba muerto, y ella tenía un secreto que quemaba más que las brasas del fogón. Los pocos vecinos que se atrevieron a asomarse lo hicieron desde lejos, como si la desgracia fuera contagiosa. Doña Carmen, la partera, se persignaba desde la puerta de su jacal mientras susurraba oraciones que sonaban más a maldiciones. Don Evaristo, el tendero, fumaba su cigarro de hoja con los ojos clavados en la viuda, calculando si ella podría pagar las deudas que su marido había dejado. Y en la loma, bajo la sombra del mezquite grande, estaba parado Aurelio Vázquez, el hijo del alcalde, con esa sonrisa torcida que helaba la sangre. Esperanza sabía que Aurelio la observaba como lobo hambriento. Desde que era una muchacha de 15 años, él había intentado tocarla, acorralarla en el mercado, seguirla hasta el río cuando iba a lavar. Joaquín nunca la defendió. Al contrario, más de una vez había insinuado que ella podría ser amable con el hijo del hombre más poderoso del pueblo. «Piénsalo, mujer», le decía con esa sonrisa babosa, «nos conviene tenerlo contento». Ahora que Joaquín estaba muerto, Esperanza sabía que Aurelio vendría por ella. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en ese maldito pueblo sabía, era que ella tenía el testamento, el verdadero testamento. La tierra cayó sobre el ataúd con un sonido sordo que resonó como tambor de guerra. Cada palada era una promesa. Cada golpe de la pala contra la madera era un juramento silencioso. Esperanza enterraba a su verdugo, pero también enterraba su miedo. Porque esa noche, cuando el pueblo durmiera y las sombras cubrieran los caminos, ella abriría el cofre que había mantenido oculto durante 20 años bajo las tablas del piso de la cocina. Dentro de ese cofre no había oro ni joyas, había algo mucho más valioso, la verdad. Joaquín Mendoza no había sido solo un borracho violento, había sido el socio secreto de Aurelio Vázquez en el contrabando de armas que cruzaba la frontera hacia el norte. Había sido el hombre que falsificaba documentos para robar tierras a las viudas. Había sido el verdugo que ejecutaba las órdenes sucias del alcalde, el que hacía desaparecer a quienes preguntaban demasiado. Y Esperanza lo había visto todo. Había escuchado las conversaciones nocturnas. Había visto los sacos de monedas que llegaban en la madrugada. Había limpiado la sangre de las camisas de su marido más veces de las que podía contar. Cada golpe que recibía, cada humillación, había sido pagada con información. Información que ahora tenía el poder de destruir a media docena de hombres poderosos. El sol se ocultaba detrás de las montañas cuando Esperanza terminó de rellenar la fosa. Sus manos temblaban, no de frío, sino de anticipación. Se limpió la tierra de las uñas y se dirigió hacia su casa, una construcción humilde de adobe que se alzaba solitaria al final del pueblo.
Los perros callejeros la siguieron un trecho, como si sintieran que algo había cambiado en ella. Al llegar a su puerta, encontró una corona de flores marchitas colgada del marco. Era un mensaje claro. Las viudas en ese pueblo no duraban mucho solas. O se volvían a casar rápido o desaparecían. Esperanza arrancó la corona y la arrojó al suelo, pisoteándola hasta que no quedó más que pétalos aplastados y espinas rotas. Esa noche, mientras el pueblo dormía sumido en sus pecados, Esperanza Mendoza abrió el cofre y comenzó a leer. 20 años de secretos, de nombres, de fechas, de crímenes que habían quedado impunes. Todo estaba ahí, escrito con la letra temblorosa de un hombre que sabía que algún día pagaría por sus pecados. Pero el documento más importante estaba al fondo, sellado con lacre rojo y firmado con tinta que aún olía a sangre. Era el testamento verdadero de don Patricio Vázquez, el padre de Aurelio, el documento que revelaba la verdadera herencia del pueblo. No las tierras que Aurelio reclamaba como suyas, sino la deuda de sangre que había dejado su linaje. Esperanza sonrió por primera vez en años, una sonrisa que no conocía la piedad. Al amanecer, el pueblo despertaría para descubrir que la viuda silenciosa tenía voz, y esa voz hablaría tan fuerte que hasta los muertos la escucharían. Parte 2. La mañana llegó vestida de niebla y presagios. Esperanza se había levantado antes del alba, cuando los gallos aún dormían y las estrellas parpadeaban como velas moribundas. No había dormido. Había pasado la noche leyendo cada papel, memorizando cada nombre, cada fecha, cada crimen documentado con la precisión de un escribano del infierno. Sus ojos ardían, pero su mente estaba clara como el agua de manantial. Sabía que ese día cambiaría todo, que las siguientes horas decidirían si vivía como mujer libre o moría como las otras que se habían atrevido a desafiar el orden establecido. Pero ya no le importaba. La muerte le parecía preferible a seguir viviendo en silencio. Se vistió con su mejor vestido, el negro que había usado para casarse y que ahora le serviría para enterrar a sus enemigos. Se trenzó el cabello con manos firmes y se colgó del cuello el crucifijo de plata que había pertenecido a su madre. No era por fe, era por suerte, o por milagro, que en momentos así eran la misma cosa. El primer lugar que visitó fue la tienda de don Evaristo. El hombre estaba acomodando sacos de frijol cuando ella entró, y su cara se iluminó con esa sonrisa falsa que reservaba para los deudores desesperados. «Buenos días, doña Esperanza. Mis condolencias por su pérdida», dijo mientras se secaba las manos grasientas en el delantal. «Vengo a hablar de la cuenta pendiente que dejó su difunto esposo». Esperanza no respondió. Simplemente sacó de su rebozo un papel doblado y lo puso sobre el mostrador. Don Evaristo lo tomó con curiosidad, pero conforme leía, su cara se transformaba como si hubiera visto al diablo en persona. «¿De dónde sacó esto?», murmuró con la voz quebrada. «De donde menos esperaba encontrarlo», respondió Esperanza con una calma que hasta ella la sorprendió. «Resulta que mi marido era muy cuidadoso con sus registros. Aquí dice que usted le debe a él 500 pesos por las armas que pasaron por su bodega el año pasado. También menciona los nombres de los compradores y las fechas exactas». Don Evaristo tembló como hoja en viento huracanado. Sus manos sudorosas mancharon el papel mientras intentaba devolverlo. Pero Esperanza no lo tomó. «Quédese con esa copia», le dijo. «Tengo otras. Y si algo me pasa, hay personas que las recibirán. Personas que no viven en este pueblo». El tendero se desplomó sobre un saco de maíz, respirando como pez fuera del agua.
¿Qué quiere?, logró articular. Que borre la deuda de mi marido y que le diga a todo el pueblo que Esperanza Mendoza no debe nada a nadie, que está libre de cargas y libre de compromisos. Don Evaristo asintió con la cabeza como títere roto. Esperanza salió de la tienda sintiendo que sus pies no tocaban el suelo. El primer paso estaba dado. El segundo fue más difícil. Tuvo que caminar hasta la casa de Doña Refugio, la comadrona que había ayudado a nacer a medio pueblo, pero que también había ayudado a más de uno. Era una mujer seca como rama de ocote, con ojos que parecían ver a través de las mentiras y una lengua más venenosa que picadura de alacrán. «Mira nada más quién viene a visitarme», dijo Doña Refugio desde su mecedor, sin levantar la vista del bordado. «La viudita que enterró solita a su marido. ¿Ya se te acabó el luto, muchacha?». Esperanza se acercó sin prisa, sacó otro papel de su rebozo y lo puso sobre la mesa donde Doña Refugio guardaba sus hierbas. La mujer miró el documento y su cara se endureció como barro seco. «¿Cómo conseguiste esto?». «Mi marido era un hombre precavido. Resulta que sabía de las hierbas especiales que usted le preparaba a don Patricio Vázquez antes de que muriera. Las que lo ayudaron a descansar en paz cuando ya estaba muy enfermo para cambiar su testamento». Doña Refugio se puso de pie tan rápido que el mecedor siguió moviéndose solo, como si el fantasma de sus crímenes se hubiera sentado en él. «Eso no se puede probar, ¿no?». Esperanza sonrió con frialdad. «Aquí está la receta, con su letra. Aquí están los pagos que recibió de Aurelio. Y aquí están los nombres de las otras personas que han recibido sus cuidados especiales cuando sus familias necesitaban acelerar alguna herencia». La comadrona se dejó caer en una silla, derrotada. «¿Qué quiere?». «Que me ayude a leer un documento muy importante. En 3 días, cuando sea domingo y todo el pueblo esté en misa, usted va a acompañarme al atrio de la iglesia y va a confirmar lo que yo lea en voz alta. ¿Y si me niego?». Esperanza se inclinó hacia ella, acercando su cara hasta que sus alientos se mezclaron. «Entonces mañana mismo parto hacia la capital con estas pruebas. Y créame, Doña Refugio, allá hay jueces que no conocen su cara bonita ni han recibido sus favores». La vieja asintió, vencida. Esperanza salió de ahí sintiendo que cada paso la alejaba más de la mujer asustada que había sido y la acercaba más a la justicia que había soñado durante 40 años. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Aurelio Vázquez no sería tan fácil de convencer como un tendero codicioso o una vieja envenenadora. Aurelio tenía poder. Tenía pistoleros a su servicio, tenía la ley comprada y la iglesia en el bolsillo. Pero Esperanza tenía algo que él no tenía, la verdad sobre quién era realmente su padre y sobre la fortuna que había construido sobre cadáveres. Esa tarde, mientras el sol se ponía como herida abierta en el cielo, Esperanza se preparó para la confrontación final. Se puso su crucifijo, guardó los documentos más importantes en un lugar seguro y escribió una carta que depositó con el sacristán, con instrucciones de abrirla si ella no aparecía al domingo siguiente. Luego caminó hacia la casa grande en la loma, donde Aurelio Vázquez la esperaba con una sonrisa que prometía dolor y una botella de tequila que prometía olvido. Pero Esperanza ya no temía al dolor, y el olvido era un lujo que no podía permitirse. Parte 3. La casa de Aurelio Vázquez se alzaba sobre la loma como un insulto a la pobreza del valle. Sus muros de cantera rosa brillaban aún en la penumbra, y sus ventanas de vidrio emplomado reflejaban el último resplandor del sol como ojos de bestia acechando en la oscuridad. Esperanza caminó hacia la entrada principal con el paso firme de quien ya no tiene nada que perder. El portón de hierro forjado estaba abierto, como si la hubieran estado esperando. Y efectivamente, parado en el umbral de la puerta principal, con su traje de charro negro y su sonrisa de lobo, Aurelio la recibió con una reverencia burlona. «Doña Esperanza, qué honor tan inesperado». «Pensé que después del funeral estaría usted guardando el luto correspondiente».
Ella no respondió al saludo, simplemente lo miró a los ojos con una frialdad que hizo que la sonrisa de él vacilara por un instante. Vengo a hablar de negocios, don Aurelio, negocios que conciernen a su difunto padre y a mi difunto esposo. Aurelio la invitó a pasar con un gesto exagerado de cortesía. La sala estaba decorada con muebles traídos de la capital, tapices que valían más que todas las casas del pueblo juntas y un retrato al óleo de don Patricio Vázquez que parecía juzgar desde el marco dorado a todo aquel que osara mirarlo. ¿Le sirvo algo de beber? Tengo un tequila excelente traído directamente de Jalisco. No bebo, respondió Esperanza, manteniéndose de pie aunque él le había señalado una silla tapizada en terciopelo rojo. Y tampoco vengo a perder el tiempo con cortesías. Aurelio se sirvió un vaso generoso y se recostó en su sillón de cuero como emperador en su trono. Muy bien, doña Esperanza, hablemos de negocios. Tengo entendido que su marido le dejó algunas complicaciones, deudas aquí y allá, compromisos pendientes. Yo podría ayudarla a resolver esos problemas. Esperanza sacó de su rebozo un sobre lacrado y lo puso sobre la mesa de centro entre las botellas de licor y los ceniceros de plata. Antes de que me proponga cualquier ayuda, creo que debería leer esto. Aurelio tomó el sobre con curiosidad divertida, como si fuera un juego. Pero conforme leía, su expresión cambió de diversión a sorpresa, de sorpresa a alarma, y de alarma a una furia apenas contenida que enrojeció su cara como brasa. ¿Dónde consiguió esto? Mi marido era más inteligente de lo que usted creía, y más previsor. Aurelio estrujó el papel en su puño, pero Esperanza no se inmutó. «Es una copia», dijo con calma, «y hay más, muchas más». El hombre se puso de pie de un salto, derramando el tequila sobre la alfombra persa. «¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Cuánto?» «No quiero su dinero, don Aurelio. Quiero que el domingo, durante la misa mayor, usted y yo vayamos juntos al atrio de la iglesia. Y ahí, delante de todo el pueblo, vamos a leer en voz alta el testamento verdadero de su padre». Aurelio la miró como si hubiera perdido la razón. «¿De qué testamento habla, mujer? Mi padre me dejó todas sus propiedades. Está registrado ante notario». Esperanza sonrió, y esa sonrisa era más aterradora que cualquier amenaza. Su padre hizo 2 testamentos, don Aurelio. Uno falso, que es el que usted conoce, donde le deja todo a usted. Y uno verdadero, que escribió poco antes de morir, cuando ya sabía la clase de hombre que era su hijo. Del rebozo sacó otro documento, este más antiguo, con el papel amarillento y la tinta descolorida. En este testamento verdadero, don Patricio, reconoce que las tierras que usted reclama como suyas fueron robadas a las familias del pueblo mediante documentos falsificados. Reconoce que el dinero que usó para comprar la hacienda provino del contrabando de armas y del asesinato de competidores. Y lo más importante de todo, declara que su único hijo legítimo no es usted. Aurelio palideció como si le hubieran drenado toda la sangre. «Eso es imposible». Su padre tuvo un hijo con Soledad García, la muchacha que trabajaba en esta casa hace 30 años. La misma muchacha que desapareció una noche de tormenta después de que usted intentara forzarla. El niño fue enviado a vivir con unos parientes en Guadalajara, pero su padre nunca lo olvidó. Y en este testamento le deja todo a él. Esperanza vio cómo Aurelio procesaba la información, cómo la realidad se abría paso entre sus mentiras como agua entre las grietas de una presa. El hijo de Soledad se llama Edmundo García Vázquez. Tiene 28 años, es maestro de escuela y no sabe nada de su herencia. Todavía no. Aurelio se abalanzó hacia ella, pero Esperanza no retrocedió ni un paso. «Puede matarme ahora mismo», le dijo con voz serena, «pero ya es demasiado tarde. Si no aparezco el domingo en misa, el sacristán abrirá una carta que dejé con él,
Y esa carta contiene instrucciones muy claras sobre dónde encontrar todas las pruebas y a quién entregárselas. El hombre se detuvo a centímetros de su cara, respirando como toro herido. Esperanza pudo oler el miedo en su aliento, mezclado con el tequila y el odio. «¿Qué gana usted con esto?», murmuró entre dientes. «Justicia», respondió ella sin pestañear. 40 años de humillación merecen algo de justicia. Aurelio retrocedió, derrotado. Se dejó caer en su sillón y se cubrió la cara con las manos. «¿Y si me niego? Si no voy el domingo. Entonces yo iré sola y leeré todo en voz alta de todas formas. La única diferencia es que si usted está presente, puede intentar explicar sus crímenes. Si no está, solo quedará su ausencia como confesión de culpa». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento silbando entre los pinos de la montaña. Finalmente, Aurelio levantó la cara y la miró con una mezcla de respeto y rencor que jamás había mostrado hacia una mujer. «Está bien», dijo con voz ronca. «El domingo nos vemos en la iglesia». Esperanza asintió y se dirigió hacia la puerta. Al llegar al umbral, se volteó una última vez. «Ah, don Aurelio, una cosa más. Si intenta lastimar a alguien del pueblo para evitar que llegue el domingo, o si trata de huir como cobarde, esas cartas se enviarán inmediatamente. Y créame, hay jueces en la capital que estarán muy interesados en leer sobre sus actividades». Salió de la casa sin esperar respuesta, caminando bajo la luz de las estrellas como si fuera dueña de todo lo que pisaba. Porque por primera vez en su vida, Esperanza Mendoza se sentía libre. Pero sabía que la libertad se paga con sangre. Y el domingo, todo el pueblo sería testigo. Parte 4. El sábado amaneció con cielo plomizo y viento que susurraba secretos entre las ramas de los mezquites. Esperanza despertó con la sensación de que el aire mismo había cambiado, como si la naturaleza presintiera que al día siguiente se rompería un silencio de décadas. Se vistió despacio con la solemnidad de quien se prepara para una ceremonia sagrada o para una ejecución. Durante toda la semana, el pueblo había estado extrañamente inquieto. Los perros ladraban sin razón aparente, las gallinas se negaban a poner huevos y los niños lloraban en sueños sin que sus madres pudieran consolarlos. Era como si todos sintieran que algo terrible y necesario estaba por suceder. Don Evaristo había cerrado su tienda temprano cada día, evitando las miradas curiosas de los vecinos. Doña Refugio se había encerrado en su casa, rechazando incluso a las mujeres que llegaban buscando sus remedios para el mal de amores o los dolores de huesos. Y Aurelio Vázquez no había salido de su casa en la loma, aunque sus sirvientes contaban que se le escuchaba gritar y romper cosas durante las noches. Esperanza había pasado esos días poniendo en orden sus asuntos como si se preparara para un viaje muy largo. Había limpiado la casa de arriba a abajo, había lavado y remendado su ropa, había ordenado los pocos documentos personales que poseía, pero sobre todo había escrito cartas, muchas cartas. Una era para Edmundo García Vázquez, el verdadero heredero, explicándole quién era su padre y dónde podía encontrar las pruebas de su legitimidad. Otra era para el obispo de la diócesis, detallando los crímenes que se habían cometido bajo la complicidad silenciosa del párroco local. Una tercera era para el gobernador del estado, con nombres, fechas y lugares donde se podían encontrar los cuerpos de las personas que habían desaparecido a lo largo de los años. Y la última carta era para su hermana menor, que vivía en un pueblo a 3 días de camino. En esa carta, Esperanza le confesaba sus miedos, sus esperanzas, y le pedía que si algo le pasaba, no buscara venganza sino justicia. La venganza es un círculo que nunca se cierra, escribía con letra temblorosa.
La justicia es una línea recta que lleva a la paz. El sábado por la tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas como sangre derramándose sobre las piedras, Esperanza recibió una visita inesperada. Era Padre Miguel, el párroco del pueblo, un hombre gordo y sudoroso que siempre olía a incienso rancio y a los chiles que masticaba para calmar los nervios. Doña Esperanza, dijo con voz melosa mientras se secaba la frente con un pañuelo amarillento. Vengo a hablar con usted sobre ciertas inquietudes que han llegado a mis oídos. Ella lo invitó a pasar, pero no le ofreció asiento, lo mantuvo de pie en la sala como se hace con las visitas que no son bienvenidas. He escuchado rumores, continuó el cura, sobre eventos que supuestamente tendrán lugar mañana después de la misa. Quiero recordarle, hija mía, que la iglesia es un lugar sagrado, no un tribunal de justicia terrenal. Esperanza lo miró con una frialdad que hizo que el hombre retrocediera un paso. Padre Miguel, ¿usted cree que Dios ve todo? Por supuesto, hija, Dios es omnisciente. ¿Y cree que Dios escucha las oraciones de los oprimidos? Claro que sí, Dios ama especialmente a los humildes y sufrientes. Esperanza sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Entonces mañana, en el atrio de su iglesia, Dios va a escuchar 40 años de oraciones silenciosas que por fin encuentran voz. Y va a ver cómo se hace justicia en su nombre. El párroco se puso más pálido que las hostias que consagraba cada domingo. Doña Esperanza, hay formas apropiadas de resolver los conflictos. La iglesia puede mediar, puede... ¿Cómo medió cuando mi marido me rompía las costillas? ¿Cómo medió cuando Aurelio Vázquez violó a Soledad García? ¿Cómo medió cuando don Patricio robó las tierras de las viudas? Cada pregunta era como una bofetada. El cura tartamudeaba, buscando palabras que no encontraba. Padre Miguel, continuó Esperanza con voz serena, usted ha cobrado por bendecir matrimonios forzados, por dar extrema unción a hombres que fueron envenenados, por consagrar tierras robadas. Mañana va a tener la oportunidad de redimirse, o va a tener que explicar por qué se puso del lado de los verdugos en lugar del lado de las víctimas. El párroco se fue sin despedirse, tambaleándose como borracho. Esperanza lo vio alejarse y supo que esa noche él también estaría despierto, preguntándose si habría manera de detener lo que se venía. Pero no la había. Los dados ya estaban echados. Esa noche Esperanza no cenó. Se arrodilló frente al altar improvisado que había armado en un rincón de su sala. Un crucifijo de madera, una vela de cera de abeja y una fotografía de su madre que la miraba con ojos tristes pero comprensivos. Rezó durante horas, no pidiendo protección para ella, sino pidiendo que su voz fuera clara al día siguiente, que sus palabras llegaran a cada corazón, que la verdad brillara como sol después de tormenta. Afuera, el viento aullaba entre los tejados como alma en pena. Los perros del pueblo ladraban en coro, y a lo lejos se escuchaban cascos de caballos galopando por los caminos de tierra. Esperanza sabía que algunos intentarían huir antes del amanecer, pero también sabía que no importaba quién estuviera presente al día siguiente, la verdad se diría de todas formas. Se acostó vestida, con los documentos guardados en un lugar donde estarían seguros pero accesibles. Durmió poco y mal, soñando con voces que la llamaban desde el cementerio, con manos que la jalaban hacia la luz, con una justicia ciega que por fin abría los ojos. Al amanecer del domingo se despertó con el sonido de las campanas de la iglesia llamando a misa, pero esta vez las campanas no sonaban como invitación, sonaban como sentencia. Esperanza se levantó, se lavó la cara con agua helada, se peinó con cuidado y se puso su vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de su marido. Tomó los documentos,
Se persignó frente al crucifijo y salió de su casa por última vez como la mujer silenciosa que había sido durante 40 años. Cuando regresara, sería otra persona completamente, o no regresaría en absoluto. Pero la verdad ya no dependía de ella. La verdad tenía vida propia, y ese domingo nacería bajo el cielo abierto, delante de Dios y de los hombres. Parte B. Las campanas de la iglesia de San Bartolomé repicaron con más fuerza que nunca esa mañana de domingo, como si el propio campanero presintiera que algo extraordinario estaba por suceder. El pueblo entero parecía vibrar con una tensión eléctrica que hacía que hasta los más pequeños caminaran en silencio hacia el templo, pegados a las faldas de sus madres. Esperanza llegó cuando la misa ya había comenzado. Se quedó parada en la puerta principal, observando la escena que se desarrollaba adentro como una obra de teatro, donde todos los actores conocían sus papeles menos ella, que venía a cambiar el guión por completo. Aurelio Vázquez estaba sentado en el primer banco, como siempre, vestido con su mejor traje negro y con la cabeza erguida como si nada hubiera cambiado. Pero Esperanza notó cómo sus manos temblaban cuando pasaba las páginas del misal, cómo su pie derecho no dejaba de moverse nerviosamente, cómo su respiración era irregular a pesar de que intentaba parecer sereno. Doña Refugio estaba 3 filas atrás, más pálida que de costumbre, con los ojos clavados en las manos que tenía entrelazadas sobre el regazo. Don Evaristo brillaba por su ausencia, y varios vecinos susurraban preguntándose por qué había cerrado la tienda en domingo, algo que nunca había hecho en 30 años. Padre Miguel oficiaba la misa con voz temblorosa y movimientos torpes, como si las vestimentas sagradas le pesaran más que de costumbre. Derramó el vino consagrado 2 veces y se le cayó la hostia al suelo una vez, cosa que hizo persignarse a toda la congregación mientras él balbuceaba disculpas. Esperanza esperó pacientemente hasta que terminó la liturgia. Cuando Padre Miguel pronunció las palabras finales, «Vayan en paz», ella se adelantó caminando por el pasillo central con la solemnidad de una procesión de Semana Santa. «Padre Miguel», dijo con voz clara que resonó en toda la nave, «antes de que la gente se retire, me gustaría hacer uso del atrio de la iglesia para una lectura pública». El párroco la miró con ojos suplicantes, pero Esperanza ya estaba saliendo hacia el atrio, seguida por la curiosidad de toda la congregación. Era imposible resistirse. Después de una semana de rumores y susurros, todos querían saber qué tenía que decir la viuda que había enterrado sola a su marido. El atrio de la iglesia se llenó en minutos. Hombres con sombreros en las manos, mujeres con rebozos apretados contra el pecho, niños escondidos detrás de las faldas maternas, todos formaron un semicírculo alrededor de Esperanza que se había colocado frente a la cruz de piedra que presidía el pequeño cementerio. Aurelio Vázquez salió el último, caminando como condenado al patíbulo. Se quedó parado en las escalones de la iglesia, desde donde podía ver y ser visto por todos, pero manteniendo una distancia que le permitiera huir si fuera necesario. Esperanza sacó de su rebozo el primer documento y lo desplegó con cuidado. El papel crujió en el silencio como hojas secas pisoteadas. «Hermanos y hermanas de San Bartolomé», comenzó con voz firme que llegó hasta el último rincón del atrio. «Durante 40 años he guardado silencio mientras veía cómo la injusticia crecía en nuestro pueblo como mala hierba. Hoy, el día del Señor, he venido a sembrar verdad donde por mucho tiempo solo hubo mentiras». Un murmullo recorrió la multitud, pero Esperanza alzó la mano y todos callaron. Lo que voy a leer son documentos que mi difunto esposo Joaquín Mendoza guardó durante años, documentos que prueban crímenes, robos, asesinatos y traiciones que han ensangrentado esta tierra.
Aurelio dio un paso adelante, pero la mirada de hierro de Esperanza lo clavó en su lugar. Primer documento, continuó ella, correspondencia entre Aurelio Vázquez y contrabandistas de armas, fechada en mayo de 1741. En ella se detalla cómo las armas robadas del cuartel de Querétaro fueron vendidas a bandidos de la región a cambio de oro y protección para las actividades ilegales de la familia Vázquez. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Varias mujeres se persignaron y algunos hombres comenzaron a mirarse entre sí con caras de sorpresa y comprensión. Segundo documento. Esperanza desplegó otro papel. Recibo firmado por Aurelio Vázquez por el pago de 50 pesos a Joaquín Mendoza para resolver el problema de Tomás Herrera. Tomás Herrera era el campesino que se opuso a la venta forzada de sus tierras. Tomás Herrera apareció muerto en el río 3 días después de este pago. Ahora sí hubo gritos abiertos. La esposa de Tomás Herrera, que había vivido 20 años creyendo que su marido se había ahogado por accidente, se desplomó sollozando en brazos de sus vecinas. ¡Mentiras!, gritó Aurelio desde las escaleras. ¡Esa mujer está loca de dolor! Pero Esperanza no se inmutó. Sacó un tercer documento, este más antiguo y amarillento. Tercer documento, dijo con voz que cortaba el aire como espada. Testamento verdadero de don Patricio Vázquez, escrito de su puño y letra el 15 de octubre de 1742, 3 días antes de su muerte. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el viento susurrando entre las hojas de los eucaliptos. Hasta los niños dejaron de moverse. En este testamento, don Patricio Vázquez reconoce que las tierras que hoy reclama su hijo fueron adquiridas mediante documentos falsificados y la eliminación violenta de sus legítimos propietarios. Reconoce que el dinero para comprar la hacienda provino del contrabando y del asesinato. Y lo más importante, Esperanza hizo una pausa dramática mirando directamente a Aurelio. Reconoce que Aurelio Vázquez no es su hijo legítimo, sino hijo adoptivo, y que todas sus propiedades deben pasar a su verdadero heredero, Edmundo García Vázquez, hijo de Soledad García y de él mismo. La explosión de voces fue ensordecedora. Aurelio bajó las escaleras como toro enfurecido, pero antes de que pudiera llegar hasta Esperanza, doña Refugio se interpuso en su camino. «Es verdad», gritó la comadrona con voz quebrada por años de culpa. «Yo ayudé en el parto. Yo vi cuando don Patricio reconoció al niño como suyo. Yo ayudé a esconderlo cuando Aurelio amenazó con matarlo». La confesión pública de doña Refugio fue como un rayo que partió el cielo en dos. La gente comenzó a gritar, algunos defendiendo a Aurelio, otros recordando en voz alta todas las injusticias que habían sufrido, otros pidiendo explicaciones, otros exigiendo justicia. En medio del caos, Esperanza siguió leyendo. Su voz se alzaba por encima del tumulto como campana que llama a la verdad. Cuarto documento. Lista de personas eliminadas por orden de la familia Vázquez entre 1730 y 1742. 12 nombres, 12 familias que perdieron a sus seres queridos, para que los Vázquez pudieran construir su imperio de sangre. Conforme leía cada nombre, una nueva voz se alzaba desde la multitud. Viudas que reconocían a sus maridos desaparecidos, hijos que por fin sabían qué había pasado con sus padres, hermanos que habían buscado durante años sin encontrar respuestas. Aurelio intentó llegar hasta Esperanza, pero la multitud se había cerrado alrededor de ella como muralla humana. Los gritos de «asesino» y «ladrón» llenaban el aire, mezclándose con sollozos de dolor y rugidos de cólera. «Y quinto documento», gritó Esperanza por encima del tumulto, «carta del obispo ordenando la investigación de los crímenes en este pueblo, fechada hace 3 meses. Una investigación que Padre Miguel bloqueó a cambio de oro manchado de sangre».
Todas las miradas se volvieron hacia el párroco, que había salido al atrio con la cara desencajada de terror. Intentó refugiarse de nuevo en la iglesia, pero algunos hombres le cerraron el paso. En medio del caos, Esperanza sintió una paz extraña descendiendo sobre ella. Había hecho lo que había venido a hacer. La verdad estaba libre, volando sobre el pueblo como paloma liberada de su jaula. Pero sabía que lo que había desatado no se detendría ahí. La justicia tiene su propia lógica. Y esa mañana de domingo había comenzado algo que solo terminaría cuando se hubiera derramado toda la sangre necesaria para lavar las culpas. Parte B. El caos en el atrio se transformó en algo más peligroso cuando el pueblo entendió la magnitud de lo que había escuchado. 40 años de opresión, de injusticia silenciada, de muerte sin explicación, de tierras robadas y de dolor acumulado encontraron su voz en un rugido colectivo que hizo temblar hasta las piedras de la iglesia. Aurelio Vázquez intentó abrirse paso hacia su caballo que había dejado atado en la plaza, pero los hombres del pueblo le cerraron el camino. Sus caras, que durante años habían mostrado sumisión y miedo cuando él pasaba, ahora mostraban algo mucho más primitivo y terrible: sed de justicia. «¡Devuélvenos nuestras tierras!», gritó Macedonio Flores, cuyo padre había vendido su parcela por una miseria antes de aparecer misteriosamente muerto. «¡Paga por la sangre de mi hermano!», rugió Crescencio Morales, señalando a Aurelio con un dedo tembloroso de ira. Esperanza vio cómo la situación se salía de control y supo que tenía que actuar rápido. No había venido a desatar una masacre, sino a establecer justicia. Subió a los escalones de la iglesia y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Hermanos, escúchenme!». Su voz cortó a través del tumulto como látigo. La gente se volteó hacia ella, sus caras rojas de cólera pero dispuestas a escuchar a la mujer que había tenido el valor de decir lo que nadie se había atrevido a pronunciar. «No hemos venido aquí para convertirnos en asesinos», continuó Esperanza, «sino para que la justicia tome su curso. Aurelio Vázquez no morirá por nuestras manos, porque eso nos convertiría en lo mismo que él». «Entonces, ¿qué propones, doña Esperanza?», gritó alguien desde atrás. Ella sonrió, una sonrisa que tenía más de lobo que de cordero. «Propongo que Aurelio Vázquez camine descalzo hasta la capital, cargando en sus espaldas estos documentos, para entregarse voluntariamente a las autoridades. Que confiese públicamente sus crímenes y los de su familia, y que devuelva cada peso, cada terreno, cada bien que haya robado». La multitud rugió su aprobación, pero Aurelio se irguió con soberbia. «Jamás», escupió, «no me voy a humillar ante una bola de indios ignorantes». Sus palabras fueron su error final. El desprecio con que las pronunció encendió la furia del pueblo como gasolina sobre brasas. Los hombres se abalanzaron sobre él, no para matarlo, sino para cumplir al pie de la letra la propuesta de Esperanza. Le quitaron las botas, le arrancaron el saco de charro, le despojaron de sus anillos de oro y de su pistola con cacha de nácar. Lo obligaron a cargar un costal lleno de los documentos que Esperanza había leído, más todos los otros que ella había guardado como evidencia adicional. «Tienes 3 días para llegar a la capital», le dijo Macedonio Flores mientras le ajustaba el costal a los hombros como si fuera un burro de carga. «Si intentas huir, si intentas esconderte, te encontraremos. Y entonces sí que no habrá justicia, sino venganza». Aurelio miró alrededor buscando una cara amiga, alguien que lo defendiera, pero solo encontró ojos duros que reflejaban años de humillación de vuelta. Hasta sus propios sirvientes lo miraban con desprecio, recordando los maltratos y los salarios robados. Padre Miguel intentó interceder. «Hermanos, esto no es cristiano, debemos».
¡Silencio!, lo interrumpió doña Refugio con una furia que sorprendió a todos. Usted no tiene derecho a hablar de cristianismo. Usted que bendijo las armas que mataron a nuestros hijos. Usted que consagró los matrimonios forzados. Usted que dio extrema unción a hombres que fueron envenenados. La comadrona se acercó al párroco con pasos que parecían de juez pronunciando sentencia. Y usted también va a confesar, Padre Miguel. Va a escribir una carta al obispo contando todo lo que ha visto y callado. Y va a renunciar a su parroquia porque no merece servir a Dios después de haber servido al diablo. El cura, desplomado bajo el peso de sus propias culpas, solo pudo asentir como títere roto. Esperanza observaba todo desde los escalones de la iglesia, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y melancolía. La justicia se estaba haciendo. 40 años de silencio habían terminado en una sola mañana, pero las heridas que se abrían tardarían generaciones en sanar. Aurelio comenzó a caminar hacia la salida del pueblo, cargando el costal de su vergüenza, seguido por una procesión silenciosa de hombres que se aseguraban de que no intentara escapar. Sus pies descalzos dejaban manchas de sangre en el polvo del camino, pero nadie sentía lástima por él. Cuando la comitiva desapareció tras la primera loma, el pueblo se quedó en silencio, como después de una tormenta. La gente comenzó a dispersarse lentamente, procesando lo que había vivido, entendiendo que ese día había cambiado sus vidas para siempre. Esperanza se quedó sola en el atrio, sentada en los escalones de la iglesia, mirando el horizonte donde había desaparecido el hombre que durante tantos años había sembrado terror en el valle. A sus pies estaban esparcidos los papeles que habían liberado la verdad, agitándose suavemente con la brisa como mariposas de papel. Doña Refugio se acercó y se sentó a su lado, sin decir palabra. Las dos mujeres permanecieron así durante un largo rato, dos sobrevivientes de una guerra silenciosa que finalmente había terminado. ¿Cree que llegue a la capital?, preguntó finalmente la comadrona. Esperanza sonrió, mirando las nubes que se acumulaban en el horizonte. No importa si llega o no. Lo importante es que ya no está aquí, y que Edmundo García Vázquez va a recibir una carta muy interesante esta semana. ¿Y usted qué va a hacer ahora? Esperanza se puso de pie, se sacudió el polvo del vestido negro y miró hacia su casa al final del pueblo. «Voy a vivir», dijo simplemente. «Por primera vez en 40 años voy a vivir sin miedo». Caminó hacia su hogar con pasos ligeros, como si hubiera dejado una carga invisible en los escalones de la iglesia. El viento jugaba con su cabello suelto y por primera vez en décadas no se apresuró a cubrirse la cabeza. Esa noche todo el pueblo durmió diferente. Los perros no ladraron, los niños no lloraron en sueños y las mujeres no se despertaron sobresaltadas por pesadillas. Habían enterrado el miedo junto con los secretos. Y aunque sabían que la justicia apenas comenzaba su trabajo, también sabían que la verdad, una vez liberada, tiene el poder de sanarlo todo. 3 semanas después, llegó al pueblo un joven maestro de escuela llamado Edmundo García Vázquez. Venía con papeles que lo acreditaban como el legítimo heredero de las tierras Vázquez y con una sonrisa que recordaba extrañamente a la de su madre Soledad García, que había muerto años atrás sin conocer la justicia. El pueblo lo recibió como se recibe a la lluvia después de la sequía, con lágrimas de gratitud y promesas de un futuro mejor. Y Esperanza Mendoza, la viuda que había enterrado sola a su verdugo, se convirtió en la mujer más respetada del valle, no por su silencio, sino por su valor para romperlo. Porque a veces la justicia llega vestida de luto y hablando con voz de mujer que ya no tiene nada que perder.